Después de más de un siglo de sangrientas guerras civiles, ya no había un solo romano que hubiese conocido la República. Octavio, al fin y al cabo miembro de la familia Julia, una de las más antiguas del patriciado romano, fue lo bastante sagaz para respetar la ilusión anhelada por muchos de que la República se perpetuara en el Principado. Precipitar la agonía de la República hacia una monarquía imperial no hubiera supuesto más que otro baño de sangre, y de eso ya habían tenido demasiado. Comprendió que en el mundo las palabras que nombran los ideales sobreviven a las realidades, y ofreció al pueblo y al ejército romano una nueva estructura política, el Principado, una estupenda ficción, en la que el emperador aparecía como el actor protagonista revestido con el disfraz de primer ciudadano de la República, una representación escenográfica en toda regla, en la que el princeps debe obedecer las leyes como cualquier otro ciudadano, y al igual que los otros magistrados, cónsules, pretores y procónsules, deriva su autoridad del pueblo romano. Cierto que al acumular en sus manos el poder militar y el poder de anular cualquier decisión del Senado como tribuno de la plebe vitalicio, tenía el poder necesario en la práctica para imponer a todos su voluntad. Pero ese poder que no deseaba era un deber sagrado para él, pues se lo había otorgado el pueblo romano en agradecimiento a su gran labor de pacificador. Como un buen actor, Octavio interpretó fielmente su papel durante 54 años hasta el final de sus días. Lloró de alegría al recibir el título de padre de la patria. Y cuando el pueblo, entusiasmado, quiso ofrecerle los 24 haces, símbolos del poder dictatorial, se arrodilló y suplicó que no lo abrumaran con una dignidad que evocaba tantos recuerdos sangrientos. Consciente del poder de la palabra, se rodeó de poetas que ensalzaban la leyenda de Roma y su propia leyenda. Notoriamente vivía sin lujos como un ciudadano más, se enorgullecía de llevar los vestidos tejidos y cosidas por su propia mujer y hija. Comía y bebía poco, apenas unas rebanadas de pan, queso, un poco de pescado y uvas o higos verdes que solía coger él mismo. Dirigía la palabra a todo el mundo y dispuso que los senadores no se levantaran a su entrada en el Senado. Realizó una auténtica reconstrucción de Roma con obras de saneamiento y embellecimiento de la nueva capital del mundo. El arte, la religión, el mito simbólico, su pretendida descendencia de Eneas, el lenguaje desde la poesía de Virgilio hasta la espectacularidad de las esculturas y el brillo del mármol de las edificaciones del nuevo foro desempeñaron un importante papel en la fundación del nuevo régimen. Pero además Octavio dio una serie de pasos prácticos y realistas para fortalecer su posición. Se aseguró de que el ejército le fuera leal a él y a nadie más. Aisló a los potenciales oponentes, cortando sus redes de apoyo entre los soldados y la gente corriente, y transformó el Senado de una aristocracia de dinastas opuestos y posibles rivales en una aristocracia de servicio y honor. Escribe Mary Beard: Augusto es el clásico ladrón convertido en policía, dice. Se propuso impedir que nadie pudiese seguir el ejemplo de su juventud, es decir, reclutar un ejército privado y derrocar al del Estado. Monopolizó la fuerza militar, no como un dictador, pues los 300.000 legionarios romanos estaban acantonados a una distancia prudencial de Roma, cerca de las fronteras del mundo romano y en zonas de campañas activas. Y Roma podía considerarse desmilitarizada, pues solo quedaban unos pocos soldados, los llamados guardias pretorianos. Augusto se convirtió en algo que ningún romano había sido antes, el comandante en jefe de todas las fuerzas armadas, que nombraba y deponía a sus principales oficiales, decidía dónde y contra quién habían de luchar los soldados, y por definición se adjudicaba todas las victorias con independencia de quién hubiera estado al mando sobre el terreno. Estableció plazos y condiciones uniformes de servicio en el ejército, fijando un periodo estándar de 16 años que pasó pronto a 20, garantizándole su retiro mediante pago efectivo por las arcas públicas, que ascendía nada menos que a 12 veces su paga anual o un equivalente en tierras. Esa formidable máquina militar suponía un enorme y problemático desembolso anual para el tesoro, y como en la actualidad se disponían impopulares aplazamientos de la edad de jubilación, que provocaban sangrientas rebeliones de tropas, como las de Panonia. La debilidad de la economía productiva romana no era suficiente para su sostén, de ahí la ininterrumpida política de expansión militar, la conquista de nuevas tierras y el expolio y la esclavización de los pueblos vencidos.
Octavio parece que fue plenamente consciente del riesgo de colapso económico que llevaba la implícita esta política militarista de continuada expansión territorial y de apropiación de fuerza de trabajo esclava, como lo demuestra la prohibición de extender las fronteras del imperio en su conocida disposición testamentaria. El otro elemento esencial en la consolidación del imperio es la política de prestigio en sus dos aspectos: el propagandístico, con los fastuosos juegos, las cruentas luchas en el circo, los repartos de trigo y tierras, las donaciones y celebraciones de triunfos militares en Roma, que ya formaban parte de la política demagógica del Partido Popular desde los Gracos, pero que fueron llevados a su extremo por Octavio; y las medidas legislativas, que pretendían el renacimiento del antiguo espíritu romano. El ideal de regeneración del patriciado y la familia romana lo persiguió infructuosamente durante todo su reinado. Quizá porque conocía la fragilidad de la corrompida aristocracia romana frente al inmenso potencial de las provincias, entendió que sólo honrando y difundiendo las virtudes antiguas del pueblo romano, los pueblos sometidos a lo largo y a lo ancho del mundo conocido podrían sentir su tutela como algo benéfico para ellos. Los mejores poetas y prosistas de su tiempo, Virgilio, Horacio, Tito Livio, expresaron este ideal con entusiasmo. Octavio había concebido la educación moral de una nueva clase de patricios, hijos de la aristocracia, capaces de legitimar el poder de Roma en el mundo. Era una hermosa versión del mito de la Edad de Oro, y como toda utopía pronto se estrelló contra la cruda realidad. Su pretendida reforma de costumbres fue un completo fracaso. La corrupción de la aristocracia hacía tiempo que había herido de muerte a la familia romana, y su extinción solo era cuestión de pocos años. Los decretos contra el lujo, el adulterio y a favor del matrimonio estable y con descendencia nada pudieron ante la degeneración moral de la clase senatorial y del populacho. Cuenta Tácito que la propia familia de Augusto era un vivo ejemplo de depravación. Los supuestos envenenamientos cometidos por su propia esposa, Livia, o los escándalos sexuales de su hija Julia y de su nieta. Octavio fue viendo desaparecer uno tras otro a sus hijos, a sus amigos y a sus nietos, y se encontraba envejecido como un árbol al que se le arrancan las ramas. Era un anciano ensimismado y silencioso, pero se cuenta que cuando sintió cercano su fin, reunió en su lecho de muerte a sus amigos y les preguntó: ¿he desempeñado bien mi papel en el teatro de la vida? Le respondieron que sí, y para romper la tensión de aquellos momentos citó la frase con que los actores romanos terminaban su actuación: si la comedia os ha gustado, concededle vuestro aplauso, y todos a uno despedidnos con alegrías. Así pues, aplaudidme.